quirúrgico y cómo incorporarlas a la práctica. El doctor Celedonio es médico especialista en salud pública, tiene además la alta especialidad en epidemiología hospitalaria, cuenta con dos maestrías, una en administración de hospitales y otra en administración de instituciones de salud. Actualmente es candidato a SNI y también está en este momento llevando a cabo los estudios de doctorado también en salud pública. Sus cargos actuales corresponden a ser jefe de vigilancia epidemiológica a nivel central por parte del ISSSTE y además es médico adscrito a epidemiología hospitalaria en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Es para mí un placer presentar al doctor. Cele, te cedo los micrófonos. Bienvenido y muchísimas gracias por tu participación. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por tan elegante presentación. Buen día a todos. Voy a compartir pantalla. Ok. Buen día a todos. Sean bienvenidos a la sesión académica de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Doctor Juan Pablo, muchas gracias nuevamente. Agradezco al comité organizador la amable invitación para dar la plática Novedades en prevención de infección del sitio quirúrgico. ¿Cómo incorporarlas a la práctica? Tema bastante interesante, asumo el reto. Muchísimas gracias por considerarme y dar esta plática. Lo primero que debemos de hacer es preguntarnos en dónde estamos parados. Justo tener un diagnóstico situacional y comprender que si lo que estamos haciendo nos va a llevar hacia donde queremos, nos va a llevar a cumplir los objetivos que queremos. Lanzo hacia la reflexión qué debemos de hacer para garantizar la disminución de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Recordar que las famosas IAS son el principal evento adverso en los hospitales. Entonces, ¿qué necesito para disminuir estas IAS? Cambiar de enfoque, romper paradigmas. Entonces debemos de echar mano de todas las herramientas, de todos los demás departamentos y de todo aquel colaborador que tenga el interés en disminuir este tipo de infecciones. Pongo al centro que también podemos pensar en un hospital como una empresa y que las infecciones asociadas a la atención de la salud representan un alto costo, representan el hecho de que se va a incrementar los días de hospitalización del paciente. Entonces, para la mejora o para la reingeniería, podemos echar mano de un departamento que se llama calidad, justo en la atención de procesos. Voltear a ver si la misión, la visión del hospital, si la misión o la visión de la unidad de vigilancia epidemiológica, si la filosofía con la cual nos estamos conduciendo es la que nos va a llevar a garantizar disminuir este tipo de infecciones. En ese sentido, hay otros departamentos que considero también podemos echar mano. Casi siempre en los hospitales o en la mayoría existe el departamento de diseño. Es decir, podemos colaborar con ellos, que nos hayan diseños que sean agradables. Hoy por hoy está marketing, neuromarketing, porque muchas veces queremos hacerlo todo y recordar que no somos expertos en todo, somos expertos en ciertas áreas y podemos colaborar con expertos en cada una de sus áreas. Educación, es decir, educar no solo al personal de salud, a los pacientes, a los familiares, a los proveedores que llegan, a cualquier usuario que llegue al hospital. Y no tengamos miedo de la tecnología. Justo la tecnología nos puede ayudar a disminuir los tiempos. Tiempos en el sentido de que podemos disminuir tiempos en no estar nada más capturando, sino que ahora sí nos metamos de lleno. En esto de la control de infecciones, la resiliencia es un tema muy, pero muy importante. Pues bien, vamos de lleno. ¿Cuáles son las novedades? En la pantalla pueden escanear con su celular el código QR, el cual los va a llevar a la SHIA. El año pasado se publicaron las estrategias para prevenir las infecciones de sitio quirúrgico. Recordar que previo a esto, en 2014, se publicó efectivamente una actualización. Entonces, vamos a ir viendo cómo, con base en la evidencia científica, podemos echar mano de muchas herramientas para lograr el objetivo que queremos, que necesitamos.
En ese sentido, como antecedentes, hay que saber, pues, en dónde estamos parados, qué son las infecciones de sitio quirúrgico y comentarles que de 1 a 3% de todos aquellos pacientes sometidos a cirugía pueden tener este tipo de infección. Ojo, este número también puede tener un subregistro porque casi siempre no están contabilizadas, por ejemplo, las cirugías ambulatorias. En ese sentido, hasta el 60% de una infección del sitio quirúrgico puede ser prevenible, es decir, 6 de cada 10. ¿Qué va a pasar si mi paciente tiene una infección asociada a la atención de la salud de tipo infección del sitio quirúrgico? Evidentemente va a incrementar el costo de atención de este paciente, va a incrementar los días de hospitalización, va a incrementar el hecho de que necesitemos más insumos, más personal y toda una caballería si el escenario, por ejemplo, fuese un tipo de microorganismo de interés epidemiológico. Estoy hablando de los famosos escape. También nos dice la evidencia que dependiendo del sitio de infección, dependiendo del antecedente quirúrgico, el riesgo de muerte pues se puede incrementar desde 2 hasta 11 veces más. Entonces, el primer paso para el éxito es estar cómodos. Una vez que estemos cómodos, es decir, vamos a hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué es el primer paso a hablar el mismo lenguaje? Porque la comunicación efectiva, es decir, lo que yo voy a transmitir, lo mismo lo debemos de entender todos. Es decir, en este equipo multidisciplinario y transdisciplinario, lo mismo que voy a hablar lo tiene que entender el departamento de limpieza, lo tiene que entender el cirujano, las enfermeras perioperatorias, las enfermeras, la unidad de vigilancia epidemiológica, tienen que entender que todos estamos en el mismo barco y que estamos hablando el mismo lenguaje. Si no tenemos comunicación efectiva, pues no vamos a lograr el principal objetivo, que recordemos, es disminuir las infecciones. En ese sentido, pues podemos hacer una tropicalización de la Sociedad Americana de Epidemiología, podemos tropicalizar lo que nos dice la Sociedad Americana de Infectología para que entonces pues podamos entender de mucho mejor manera la normativa mexicana de manera oficial, como lo es la norma oficial 017 para la vigilancia epidemiológica, que si bien su última actualización es en 2012, hoy por hoy continúa vigente. También tenemos la normativa, la 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Hoy por hoy se llaman infecciones asociadas a la atención de la salud. Y por qué no decirlo, también tenemos la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Muchos estamos familiarizados con la ROVE y prácticamente lo que tenemos que hacer es traducir todo lo que hace epidemiología hospitalaria, todo lo que hace control de infecciones, todo lo que hace el prevencionista en infecciones. Para que no nos sintamos como un poco raros, no se abrumen, el primer paso para hablar el mismo lenguaje y ya se sientan como más cómodos de lo que vamos a hablar. La Dirección General de Calidad emite el manual para la implementación de los paquetes preventivos y vigilar las infecciones asociadas a la atención de la salud. Recordemos que un paquete preventivo, conocido también como bundle o care bundle, un bundle va a ser un conjunto de intervenciones que en su conjunto, pues evidentemente nos va a llevar a mejores resultados a que si solamente hacemos las intervenciones aisladas o de una en una. En ese sentido, en la pantalla ustedes pueden ver la cédula única de gestión de los paquetes preventivos en función a infección del sitio quirúrgico. Casi todos están familiarizados con este tipo de formato, en el cual ustedes pueden ver que se eligieron profilaxis antimicrobiana, no eliminar el vello, mantener los niveles de glucosa en sangre y la temperatura que se mantenga la normotermia. Ahora bien, como ya estamos familiarizados y ya vamos a saber de qué vamos a hablar, de qué trata todo esto en función a prevención de infecciones, entonces podemos entrar de lleno al siguiente paso. Ya nos vamos a comunicar, ya vamos a establecer que todos estamos hablando en el mismo lenguaje. El siguiente paso se llama estandarizar.
Estandarizar, ¿qué quiere decir? Que pues prácticamente todos vamos a ver lo mismo, todos vamos a hablar de lo mismo. Y lo primero es definir qué es una infección de sitio quirúrgico. Para poder definirla, pues recordemos que en epidemiología hospitalaria el tridente va a ser tiempo, lugar y persona. Entonces, si nosotros ya podemos estandarizar una definición, podemos consultar la normativa mexicana, podemos consultar la normativa internacional, y entonces vamos a ver que las infecciones del sitio quirúrgico prácticamente se dividen en tres: superficial, profunda y de órganos y espacios. Esta imagen es clásica, es la imagen clásica en donde vemos que una infección del sitio quirúrgico superficial va a abarcar hasta el tejido celular subcutáneo. Una infección profunda va a abarcar hasta lo que es fascia y músculo, y la infección de órganos y espacios, como su nombre le indica, pues va a abarcar ya sea algún órgano o algún espacio, una cavidad. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente podemos ya definir en función a tiempo, lugar y persona, así no se nos va a olvidar nunca más qué es la infección del sitio quirúrgico, cómo la puedo detectar, porque ya estaré estandarizando. Con una estandarización en la definición, pues puedo dar la herramienta a que el cirujano sea el que me reporte: oye, tengo una infección del sitio quirúrgico. Puedo darle herramienta a personal de enfermería, ya sea personal quirúrgico o no quirúrgico, y que podamos detectar en función a la oportunidad en tiempo y forma, y poder emitir recomendaciones. Justo entonces entramos de lleno a lo que son las novedades. Si se dan cuenta, el tema trae dos palabras fundamentales: novedades. Es decir, ¿qué es lo más actual? Lo más actual que tenemos es la recomendación de la Sociedad Americana en conjunto con todos los colaboradores, para que podamos entender y podamos dar lectura a estas recomendaciones. Es un tridente lo que hace la SHIA. ¿Cómo aprendemos? Normalmente hay que darle a a todos nuestros colaboradores tres opciones. Les traigo en función a prácticamente cuando uno va manejando, vemos el semáforo: verde, amarillo, rojo. Entonces son tres opciones. Imaginen ustedes el escenario que vamos manejando y vamos a otro país, y entonces verde, blanco, rojo y amarillo. Entonces, caray, nuestro cerebro ya no va a alcanzar a definir. Entonces, por lo general, den tres opciones. Estas tres opciones que nos da la Sociedad Americana dice: prácticas esenciales, enfoques adicionales y prácticas no recomendadas. Si ya tenemos entonces nuestro semáforo, podemos nosotros pasar a saber cuáles son las prácticas esenciales. Y justo como vamos a hablar con base en la evidencia científica, pues también hay que hablar acerca de calidad de la evidencia. Entonces, para que no nos perdamos, les voy a traer toda la gama de las prácticas esenciales, de las recomendaciones, de la evidencia científica que está hoy por hoy, para que cada uno de ustedes pueda tropicalizar, pueda ajustar todo este bundle, todo este paquete preventivo hacia su unidad hospitalaria. Recuerden, a veces menos es más, es decir, de nada me va a servir tener 60 prácticas esenciales de mi Care Bundle si ninguna se va a llevar a cabo. ¿Por qué no mejor tomo las mejores con calidad de la evidencia de moderada a alta, y que prácticamente yo las pueda no solamente implementar, sino dar seguimiento muy puntual? Recordar que con calidad de la evidencia alta, la que a todos nos atañe y la que prácticamente todos conocemos, es la famosa profilaxis antimicrobiana. Con calidad de la evidencia alta, la profilaxis antimicrobiana nos dice que debe de ministrarse dentro de los primeros 60 minutos antes de la incisión. Esto para maximizar la concentración del antimicrobiano a nivel tisular, y que la carga antimicrobiana a la hora de que el cirujano va a hacer la primera incisión, pues evidentemente sea menor esa carga antimicrobiana. Muchas de los estudios que hacen multicéntricos dice, bueno, ¿qué va a pasar si es dentro de los primeros 0 a 30 minutos? ¿Existe diferencia entre los 30 y los 60 minutos? Pues prácticamente es muy similar, pero las máximas concentraciones se alcanzan entre los 30 y los 60 minutos. Hay escenarios muy particulares, hay escenarios en donde sí se pueden seleccionar los antimicrobianos
pero de manera general debemos de contar en nuestro hospital con una política de profilaxis antimicrobiana. Ya no se nos olvida que dentro de los primeros 60 minutos. ¿Qué va a pasar con el tipo de pacientes que van a ser sometidos a procedimientos ortopédicos o cardiotorácicos? Con una calidad de la evidencia alta nos dice, oye, puedes descolonizar a tu paciente si tú detectas que hay un agente, hay un estafilococo, entonces puedes descolonizar a tu paciente. Ojo, ahorita lo vamos a ver, no se recomienda como práctica rutinaria, sino que se recomienda de manera muy puntual en ciertos casos. Con calidad de la evidencia alta también tenemos que es muy recomendable utilizar agentes ya preparados para la piel en función a que contengan alcohol en una combinación con algún antiséptico. Estamos hablando con clorexidina casi siempre o con iodopovidona. En ese sentido, con calidad de la evidencia alta, nos dice, hay que mantener la normotermia de mi paciente durante el periodo perioperatorio. Están operando y entonces hay diferentes escenarios que nosotros debemos de controlar, como lo es temperatura del quirófano, humedad, el ciclo del aire, pero también un punto muy importante es la normotermia. ¿Qué va a pasar si mi paciente está hipotérmico? Pues evidentemente en función a la circulación, a esta parte de oxigenación tisular, pues va a estar disminuida. Y el hecho de que tenga una hipotermia condiciona que mi paciente se incremente el riesgo de infección. Es muy importante que se esté vigilando durante el periodo perioperatorio la normotermia de mi paciente, garantizar que estoy manteniéndolo en normotermia. Otra práctica esencial con calidad de la evidencia alta, al centro lo pueden ver, es controlar el nivel de glucosa en sangre, justo en el periodo postoperatorio, inmediato, a todos mis pacientes. También nos dicen, ok, ya lo vas a operar, pues mantén el nivel de glucosa en sangre lo más apegado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de mantener el nivel de glucosa es menos de 110. ¿Por qué? Porque ha demostrado con consistencia que esto reduce de manera significativa las infecciones de sitio quirúrgico. Algunos más nos dicen, bueno, 100, 110, en general menos de 110. Otro, pues otra práctica esencial es que se utilice la lista de verificación, una lista de cirugía segura, justo donde vamos a garantizar que son las mejores prácticas las que estamos teniendo. En ese sentido, en materia de seguridad del paciente, son las famosas, es el famoso alto, es el timing del pausa. Hacer una pausa y utilizar esta lista de verificación para saber que todo el procedimiento quirúrgico se está llevando en un cumplimiento de mejores prácticas. Justo esta pausa nos hace saber que hay una barrera de seguridad. Esta barrera de seguridad va a impedir que algún evento adverso alcance a mi paciente. Con calidad de la evidencia alta, también tenemos que se pueden utilizar protectores plásticos impermeables justo para heridas en cirugía del tracto gastrointestinal o biliar. En nuestro medio, pues prácticamente pertenecemos a un país en vías de desarrollo. Quizá este protector no sea tan al alcance, pero bueno, está la recomendación como práctica esencial. Y vienen entonces con calidad de la evidencia moderada, una práctica esencial, es decir, está completamente recomendado que no se elimine el vello, es decir, no rasuren. La CIA nos dice, si no tiene ningún problema el vello y no interfiere con el sitio de operación, no elimine el vello. Ok, tienes que hacer algo, pues hay algunas otras directrices que podemos ocupar. En ese sentido, con calidad de la evidencia moderada, que sigue siendo una práctica esencial, realizar el lavado antiséptico de la herida intraoperatoria y muchas de las ocasiones, lo más importante, realizar vigilancia para la infección del sitio quirúrgico. En ese sentido, tropicalizando a nuestro país, pues tenemos a la famosa unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Es muy importante que estemos como centinelas
vigilando este tipo de infecciones, ya vimos cómo podemos estandarizar una definición operacional y entonces nos pueden reportar. Podemos hacer vigilancia pasiva, podemos hacer vigilancia activa. El chiste es que estemos realizando vigilancia para tratar de disminuir este tipo de infecciones. Otra práctica esencial es que se automaticen los datos. Es decir, incrementemos la eficiencia de nuestra vigilancia automatizando datos. Podemos tener bases de datos, podemos ser todos colaboradores en donde prácticamente tengamos nuestro censo y entonces estemos vigilando a nuestros pacientes, vigilando si hay algún dato de infección. En general, ya saben, puede ser, ok, mi paciente tiene salida de secreción, rubor, incremento en la temperatura, justo ajustar las definiciones operacionales y que entonces se detone toda esta cascada para aumentar la eficiencia de mi vigilancia y ahora sí yo tenga de manera muy puntual datos que me permitan tomar decisiones con base en los números, con base en la calidad de la evidencia científica. Justo una práctica esencial que nos recomiendan es, ¿sabes qué? A todo el equipo quirúrgico, no solamente a ellos, sino a toda la unidad hospitalaria, todos estamos familiarizados con el CODECIN. Y en el CODECIN entonces nos dicen, ok, hay que dar retroalimentación, hay que dar la retro a todos los colaboradores, a todo el personal de salud, acerca de las tasas de infección del sitio quirúrgico. Justo si notamos nosotros en nuestro canal de infecciones, en un canal endémico de infecciones, y si vemos que hay un incremento en las infecciones, ojo, hay que dar retro porque entonces se deben de hacer acciones tanto inmediatas como mediatas y tardías de seguimiento. En ese sentido, si nosotros identificamos alguna situación, debe de existir en el hospital, pues una política y una práctica para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico en este tipo de pacientes. Esta práctica es esencial para que nosotros tomemos esas políticas y entonces las podamos bajar a todos nuestros colaboradores para que la seguridad del paciente se vea incrementada. Aunque tiene calidad de la evidencia baja, sigue siendo una práctica esencial el hecho de medir y de proporcionar justo estas tasas de cumplimiento. Estos indicadores son indicadores de procesos. Más adelante se los voy a mostrar, en donde esta retro respecto a las tasas de cumplimiento, pues podamos ir generando, podamos ir avanzando. Es decir, oye, ¿sabes qué? Que tuvieron, ejemplo, el servicio de cirugía tuvo una tasa de cumplimiento de profilaxis antimicrobiana del 60%. Y entonces, en el siguiente mes o en el siguiente trimestre, todo va a depender de la política como lo estemos midiendo, ¿sabes qué? Que tu tasa se incrementó al 75%. Quiere decir que ahí vamos. Pero si por el contrario yo tenía una medición basal de un 70% y ahora tengo un 40% y evidentemente están incrementando mis infecciones del sitio quirúrgico, ahí es donde entonces debemos de estar pendientes, emitir recomendaciones, emitir acciones. Con calidad de la evidencia baja, pero sigue siendo una práctica esencial la educación, es decir, capacitación continua, promoción a la salud, prevención. Hay que educar no solamente al team quirúrgico, también al demás personal perioperatorio y también al personal no quirúrgico, es decir, familiares, usuarios, proveedores, todo aquel que nos pueda contribuir a que estas medidas se lleven a cabo para la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Hay que educar a los familiares, hay que educar a todo aquel que tenga contacto con nuestros pacientes. Muchas de las ocasiones no solamente es el cuidador primario el que va a estar al pendiente de su paciente, sino que hay, se van turnando y entonces justo los demás familiares o conocidos o amigos pues van a ir a visitar a este paciente. Recuerden que una práctica esencial, que es una práctica ampliamente demostrada con calidad de la evidencia alta, se llama lavado o higiene de manos. La estrategia multimodal de higiene de manos, pilar principal para disminuir este tipo de infecciones. En ese sentido, pues tenemos el lavado quirúrgico de manos. Entonces, podemos voltear a ver
higiene de manos, toda esta parte de campañas, como les decía, podemos colaborar con los diseñadores, con los de marketing, en donde nos den campañas para justo esta educación que estamos dando, no solamente al paciente, no solamente a su cuidador primario, sino a todo aquel usuario que ingrese a nuestra unidad hospitalaria. Pues bien, en función a esto, algo que a lo mejor no estamos tan familiarizados, pero que nos recomiendan como práctica esencial, es realizar auditorías, es decir, formarnos como auditores internos en donde vamos a tener observación directa para evaluar justo todos los procesos, no solamente los que se llevan a cabo en el quirófano, sino también todas las prácticas y procesos que se llevan a cabo en el postoperatorio y una vez que mi paciente ya ingresa a hospitalización, debemos de observar y hacer auditorías de que, bueno, todas las recomendaciones o todo el bundle que emitimos, pues entonces hay que darle seguimiento. Muchas de las ocasiones, la unidad de vigilancia epidemiológica es quien se encarga de dar seguimiento a este tipo de situaciones que si bien a lo mejor la palabra la encontramos un poco distinta, al final es una auditoría interna en donde veamos el real cumplimiento de todas las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo. Entonces, pasamos, una vez que ya tenemos una práctica esencial, estas prácticas están ampliamente recomendadas, estas prácticas con calidad de la evidencia, ya sea moderada, alta, las podemos tropicalizar hacia nuestra unidad hospitalaria. Y entonces, ahora sí, ¿qué va a pasar con otras prácticas que a lo mejor no están bien demostradas y no tienen tanto peso en función a la evidencia científica, pero que es un enfoque adicional? Es decir, prácticas que podemos hacer como enfoque adicional y con calidad de la evidencia moderada, nos dice, oye, puedes observar las prácticas de la clínica preoperatoria en la unidad de cuidados postanestésicos, en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos o en la sala quirúrgica. No va a pasar nada si tú los observas y los revisas y los analizas y les emites recomendaciones. Aquí también nos dicen que podemos tener un enfoque adicional en el uso de apósitos de presión negativa en pacientes, pues bueno, con cierto tipo de cirugías y que puedan beneficiarse. También está quizá como enfoque adicional el hecho de utilizar suturas impregnadas con algún antiséptico. Si tenemos una tasa de infección de sitio quirúrgico elevado, pues puede ser una buena estrategia para prevenir el riesgo de desarrollar una infección del sitio quirúrgico. Entonces, con otro enfoque también adicional y con calidad de la evidencia baja, pues podemos realizar una evaluación de riesgos. Esto es muy importante. Recuerden que el enfoque de riesgo en epidemiología es muy importante. En donde, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar las brechas, vamos a identificar cómo tener una área de oportunidad, es decir, mejorar el desempeño, medir el cumplimiento, evaluar si todas estas acciones y toda esta serie de actividades que estamos teniendo está teniendo un impacto, ya sea positivo o negativo. Y lo más importante, dar a conocer a todo el personal, a los colaboradores, es decir, brindar esa retro de la evaluación de riesgos que estamos teniendo en función a las infecciones de sitio quirúrgico. En ese sentido, pues les presento cosas que no están recomendadas. Hoy por hoy, prácticas no recomendadas con calidad de la evidencia alta. No utilice habitualmente paños antisépticos como una estrategia para prevenir la infección del sitio quirúrgico. Justo también nos dice que no hay que retrasar de manera rutinaria una cirugía para proporcionar una nutrición parenteral. No se debe de retrasar este tipo de cirugías. Con calidad de la evidencia moderada es una práctica no recomendada, ojo, no recomendada, sobre todo porque sabemos que resistencia antimicrobiana hoy por hoy debemos de estar muy pendientes y entonces no hay que utilizar, no utilice vancomicina de forma rutinaria como profilaxis antimicrobiana. La vancomicina está indicado en cierto tipo de cirugías que tienen un riesgo y que el riesgo-beneficio de vancomicina se ve superado por la política antimicrobiana de profilaxis que tengamos. Como en todo, hay cuestiones no resueltas, es decir, pues bueno, hay cuestiones que quizá están en este sentido puestas en la mesa y que tal vez nos causan un poco de ruido. Pues bueno, las traigo con calidad de la evidencia moderada, nos dice, ok,
optimice la oxigenación del tejido en el sitio de incisión. Muchos de los estudios dicen que si nosotros oxigenamos a nuestro paciente, pues puede contribuir a disminuir las infecciones de sitio quirúrgico. Cuestión no resuelta con calidad de la evidencia moderada, el uso de esponjas de gentamicina y colágeno, el uso de que pongamos algún polvo antimicrobiano, cuestión no resuelta, y que en el tratamiento preoperatorio con CHG intranasal y faringia en pacientes sometidos a cirugías cardiotorácicas. Cuestiones no resueltas también con una calidad de la evidencia baja. Muchas de las ocasiones nos podemos tener cierto tipo de teorías o de ideas en función a la vestimenta quirúrgica, en función a, bueno, ¿qué está pasando? Es una cuestión no resuelta en donde no ha demostrado que la vestimenta quirúrgica afecte las tasas de infección de sitio quirúrgico. Hay que tomar este tema de manera muy mesurada, con mucha cautela, porque recuerden que este tipo de estudios se va en ambientes controlados, en ambientes completamente controlados, y entonces justo esta cuestión no resuelta con calidad de la evidencia baja en función a la vestimenta se tome con mucha cautela y que sean ustedes, con base en la evidencia científica, tengan la mejor interpretación de esto. Pues bien, ¿qué vamos a hacer una vez que nosotros ya decidimos en nuestro hospital, tomamos ya el bundle y decimos, bueno, voy a tomar esta práctica esencial con calidad de la evidencia alta y moderada? Bueno, una vez que nosotros armemos nuestro paquete preventivo, nuestro bundle, recomendación, metan indicadores de proceso y metan indicadores de resultado. Un indicador de resultado que todo epidemiología conoce son las famosas tasas. Entonces, no me voy a detener tanto en los indicadores de resultados porque aquí ya van a hacer las tasas de infección de sitio quirúrgico. Es decir, en la trazabilidad de este proceso de prevención de infección de sitio quirúrgico, muy ad hoc podemos poner los indicadores de proceso a lo largo de la trazabilidad. Uno de los indicadores de proceso que quizá sea a bien medir es el cumplimiento de la profilaxis antimicrobiana. Aquí nos dice que esta profilaxis antimicrobiana sea el antimicrobiano correcto, la vía correcta, prácticamente estas acciones que se emiten una vez dada la indicación de la profilaxis antimicrobiana. En ese sentido, pues hay que medir el porcentaje de procedimientos en los cuales la profilaxis antimicrobiana fue de forma adecuada. ¿Cómo se construye este indicador? En el numerador, pues vamos a poner al número de pacientes que recibieron la profilaxis antimicrobiana de manera adecuada, y en el denominador, pues vamos a poner el número total de operaciones seleccionadas realizadas. Y esto se debe de emitir o presentar en forma de porcentaje. Pues muy bien, de todo lo que estamos hablando y ahora, ok, yo ya conozco mi diagnóstico situacional, yo ya tengo un paquete preventivo que ya lo venía manejando, y que entonces este paquete preventivo ahora le vi tal vez un área de oportunidad, un área de mejora. Entonces, ¿cómo lo voy a incorporar a la práctica? Vamos a tratar de dar respuesta a la siguiente parte de la sesión que nos encomendaron. Y entonces hay que voltear a ver a otro departamento que se llama calidad. En ese sentido, en función a calidad, vamos a tener dos cosas. Podemos hablar en términos de mejora continua o en términos de reingeniería de procesos. Todo va a depender qué es lo que queremos. Ojo, la mejora continua muchas de las ocasiones está estipulada para procesos un poco más pequeños, que no sean tan complejos, en donde prácticamente es el Plan do Check Act. O sea, esta mejora continua es un ciclo en donde evidentemente este ciclo yo voy a estar mejorando de manera continua. Pero si yo identifico un proceso que ya no está ad hoc con todas las prácticas que yo vengo incorporando, que ya no está ad hoc con base en la evidencia científica, entonces muchas de las veces hay que medir el rendimiento de este proceso, y entonces sí está recomendado reingeniería de procesos. La mayor parte de las ocasiones hacer reingeniería sí incrementa un poco más el costo, el tiempo y la complejidad de los procesos.
En ese sentido, debemos de comprender, debemos de explorar, testear, hacer prototipos, implementar y nuevamente pues estar midiendo todo este proceso. En función a ello, pues entonces traemos recomendaciones de herramientas de mejora de la calidad. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer proyectos en equipo, es decir, que quizá el team quirúrgico, ya sea enfermería, ya sea el team de anestesio, el team de los cirujanos, o sea, el team de algún otro, por ejemplo, ortopedia, no sé, cirugía plástica, etcétera, que tengan un proyecto. Y que ese proyecto, en función a disminuir algún tipo de infecciones que se tengan detectadas en ese servicio, pues entonces invitamos al departamento de calidad en donde ellos nos mapeen los procesos, nos hagan análisis causa-raíz, análisis de las causas aparentes y estemos colaborando en función a medir la confiabilidad de este proyecto, de estos procesos, y entonces nosotros podamos integrar con todo el team quirúrgico y con prácticamente todo el equipo hospitalario una red de vigilancia que va a tener un ciclo de mejora continua. Motivar a que nuestro personal se sume con un proyecto, estamos hablando que ya entonces vamos a estar haciendo a la par investigación. Y la investigación nos va a dar mucha disciplina, mucho orden y nos va a dar justo esta área de mejora y que entonces se va a proyectar que las infecciones del sitio quirúrgico son importantes y que estamos haciendo actividades para disminuir este tipo de infecciones. Otra herramienta que tenemos es, como les decía, bueno, cambiemos un poquito el enfoque y entonces hagamos equipo transdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me voy a quedar pues con el equipo colaborativo que tengo, sino que voy a hacer ir más allá. Ir más allá significa hacer esfuerzos coordinados para prevenir las infecciones de sitio quirúrgico. Nos van a decir muchas veces los compañeros, oye, ¿y cómo voy a mitigar el riesgo si no tengo insumos, si no tengo esto? Entonces aquí, si se dan cuenta, ya comienza a entrar la gestión, comienza a entrar la parte administrativa, la parte directiva, el liderazgo, y entonces tenemos que cambiar el enfoque para que mitiguemos el riesgo no solo dentro del quirófano, sino fuera del quirófano. Aquí también podemos echar mano para educar, para reforzar de manera constante, hacer campañas de marketing, hacer rediseño de procesos, quizá cosas que los diseñadores nos digan, oye, mira, a lo mejor si cambiamos el color, si cambiamos quizá la letra, detallitos en donde ellos son expertos que nos puedan ayudar a reforzar este tipo de situaciones para mitigar el riesgo de una infección, orientar a nuestros pacientes, a su familia, a los proveedores, que tenemos la necesidad de sumarnos a los prevencionistas de infecciones del sitio quirúrgico. Una de las partes es la responsabilidad. Hay que ser corresponsables. Esta corresponsabilidad a la hora de la rendición de cuentas, pues muchas veces va a maximizar la efectividad en la prevención del sitio quirúrgico. El principio de Pareto, el famoso 80-20, nos dice, ok, con solo el 20% vas a lograr el 80%. Deming nos dice en el 80-20, ¿sabes qué? Tú nada más necesitas en función a procesos. Los procesos te van a representar el 80% y la infraestructura solamente te va a representar el 20%. En ese sentido, entonces, podemos garantizar estrategias basadas en la evidencia que se utilicen de manera no solamente consistente, sino consciente. Es decir, que estas estrategias se estén reforzando de manera continua y para ello necesitamos la participación de todo aquel que podamos sumar a la prevención, al prevencionismo de infecciones, a toda esta parte que hacemos como prevencionistas de infecciones. Y entonces cambiamos los reflectores, invitamos a los directivos, es parte muy esencial a la parte directiva, a la parte administrativa, que colaboren con la finalidad de que se eliminen barreras, de que se eliminen estas barreras para que el ciclo de mejora continua sea sostenible, es decir, podamos sostener esta mejora que sea asequible, que sea factible, que disminuya costos. Muchas de las ocasiones vamos a decir, ¿cómo voy a llegar a mi directivo? Pues lo decía al inicio, si cambiamos el enfoque y lo ponemos como empresa, pues prácticamente si hablamos en función de costo-beneficio, costo-riesgos, costos, entonces hacer que prácticamente nuestros directivos se estén sumando a que se sostengan estas mejoras.
En función a la cultura organizacional, esto quizá es un poco un escenario más complejo, cambiar un paradigma. Y para cambiar un paradigma, pues prácticamente un cambio de cultura representa años. Pero, ¿cómo vamos a tener una ruta crítica? Pues haciendo campañas en función a seguridad del paciente para prevenir la infección del sitio quirúrgico y que esta cultura pues sea un proceso continuo que va a ser, si bien prolongado, pero que este tipo de prevención de infección del sitio quirúrgico no se retrase más. No podemos esperar hasta que se mejore la cultura de seguridad del paciente. Este proceso se debe de implementar de manera muy puntual. Doctor Juan Pablo, querido equipo logístico, a todos aquellos que nos están visualizando, pues muchísimas gracias. Les dejo mis datos de contacto, el correo, redes sociales. Si podemos dar paso, no sé, a la orden del día, doctor Juan Pablo. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Celedonio, por su ponencia y por estas actualidades respecto a esta prevención de infección de sitio quirúrgico. Han surgido algunas preguntas en el chat y demás. Una de ellas, y que más o menos ya fue contestada, pero nos gustaría tener tu opinión, es un paciente a quien le han realizado previamente procedimientos quirúrgicos o lavados quirúrgicos, si llega a ser necesario el que se le ministre alguna profilaxis antimicrobiana. ¿Qué opinas en ese sentido, este? Ok, es una pregunta que creo que más o menos se contestó. Primero que nada, pues hay que identificar el tipo de microorganismos y si estamos en función a las famosas bacterias escape y lo identificamos, hay que tener en cuenta las famosas precauciones, tanto precauciones estándar como precauciones basadas en la transmisión. Algo está pasando que nuevamente nuestro paciente no estamos cortando esa cadena de transmisión y entonces cada vez que baje mi paciente a un lavado quirúrgico, pues efectivamente podemos darle una profilaxis antimicrobiana. Sin embargo, si es un paciente infectado, pues es más de tratamiento, es más de seguimiento. ¿Cuánto va a sumar la profilaxis antimicrobiana si mi paciente pues prácticamente está infectado con cierto tipo de microorganismos? Creo que lo podemos medir. ¿Cuánto va a sumar la profilaxis antimicrobiana en función a que mi paciente pues está infectado? Perfecto, y tal vez en ese sentido complementar, creo que mencionaste un par de cosas muy interesantes e importantes. Es el motivo de ese lavado quirúrgico, la mayoría de ocasiones es porque el paciente está infectado, ¿no? Entonces es más bien cuando lo intentamos ver desde un punto de vista clínico infeccioso, es no hemos resuelto el foco infeccioso que lo está conllevando a eso y por ende una profilaxis antimicrobiana para un lavado quirúrgico no necesariamente está del todo indicado. Y otra cuestión y otra pregunta interesante, lo llegaste a comentar respecto al nivel de evidencia que llegaba a tener, pero es una constante siempre en todos los foros, ¿no? Y sobre todo a raíz de la cuestión de la pandemia. La práctica del uso de uniforme quirúrgico, ¿no? De forma indiscriminada. Y me atrevería a pensar que esta pregunta está enfocada hacia esta generalidad de que ahora en áreas no necesariamente quirúrgicas se está utilizando el uniforme quirúrgico. ¿Qué opinas de eso? Sabemos que obviamente en un ambiente muy controlado y demás pudiera tener cierto impacto, pero ya cuando lo intentamos traducir o aterrizar en la vida real, ¿qué tanto impacto consideras que tiene esta situación hacia el interior de un quirófano, ¿no? O hacia el exterior de un quirófano? Claro, si bien les dije, hay que tomar con mucha reserva la manera en cómo se aborda este tema. Ambientes controlados en este tipo de investigaciones, pues evidentemente nos van a decir, pues a lo mejor no hay tanto riesgo-beneficio de usar o no. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos a la vida real, en la vida real, luego muchas veces cuando fui a Suiza me tocó ver que los cirujanos o el equipo quirúrgico salían a los tacos con el uniforme quirúrgico y entonces regresaban y así. En México no se da eso, doctor. En México prácticamente todo es controlado y el quirófano siempre está restringido. ¿Qué quiero decir? Que el quirófano es un ambiente completamente controlado.
Si bien quizá el uso indiscriminado el uniforme quirúrgico en áreas no quirúrgicas, también debemos de ver el riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio en función a la prevención de infecciones. El hecho de traer un uniforme quirúrgico, es decir, codos descubiertos, en Inglaterra lo traducieron así, codos descubiertos, me va a facilitar la higiene de manos, me va a facilitar otro tipo de actividades que quizá benefician fuera del quirófano. Ojo, dijimos actividades dentro del quirófano y fuera del quirófano. Bien, actividades fuera del quirófano pareciera ser que puede disminuir este tipo de infecciones. Evidentemente, al interior del quirófano, muchas de las veces lo que se les dice es, ok, si vas a andar quizá fuera del quirófano, pues vas a traer un uniforme fuera del quirófano. Y muchas veces a la hora de que ya van a entrar a la cirugía, traen su quirúrgico extra limpio, en donde entran, se cambian y listo. Continuamos con un ambiente completamente controlado. Recordar que al interior del quirófano, pues evidentemente también se tienen barreras de seguridad. Evidentemente mi personal quirúrgico pues va a tener un ambiente completamente controlado y estéril. El uso de bata, el uso de guantes, de gorro, de cubrebocas. Y aquí entonces a veces nos salta el hecho de que, oye, las botas, si bien tengo cierta altura de mi bata, cierta altura de mi mesa, entonces a veces no debemos de caer en la paranoia de, ok, ya si uso un uniforme quirúrgico se va a infectar mi paciente. Ojo, bundle no van solitos, bundle, cúmulo de intervenciones. Lo mismo sucede con las infecciones. No es el hecho de, ya uso mi uniforme quirúrgico, ya va a tener una ISQ. No, creo que en esta situación de causalidad, el hecho de solito el uniforme quirúrgico quizá, por eso lo dije, tómese con mucha cautela el hecho de presentar una calidad de la evidencia con cierto tipo de moderación, doctor Juan Pablo. Muchas gracias. Están surgiendo muchas preguntas con relación a la profilaxis antimicrobiana. Digo, creo que aquí vale la pena y aprovecharemos para tomarlo en cuenta para una sesión, a lo mejor solamente dirigida a profilaxis antimicrobiana. Profilaxis. Pero en términos generales, las preguntas se enfocan mucho hacia si cada procedimiento quirúrgico requiere una profilaxis específica, si el uso de la profilaxis prequirúrgica también está indicada hacia población pediátrica, si esto llega a existir. Y pues básicamente, si dependiendo de los organismos que lleguemos a encontrar, pudiera haber necesidad de enfocarla diferente. ¿Qué opinas en ese sentido? Yo sé, va a ser un gran tema y creo que sí valdrá la pena incorporarlo en estas sesiones de plática y demás, pero ¿qué opinas en ese sentido? ¿Cómo debe ser la profilaxis? Qué bueno, doctor Juan Pablo, creo que ya tienen un nuevo tema. Profilaxis es todo un mundo. Recordar, como les decía, una barrera de seguridad justo es una lista de verificación. En ese sentido, ahí es donde incorporamos la profilaxis antimicrobiana si lo vemos desde el punto de vista de cumplimiento en función a la profilaxis. Como les comentaba, con calidad de la evidencia alta, evidentemente la profilaxis antimicrobiana está ampliamente demostrado que contribuye a disminuir o mitigar el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Que con esto la política hospitalaria o la política que se emita en función pues al panorama que tengamos de microorganismos, en función a la epidemiología de estos microorganismos, podemos elegir el tipo de profilaxis. Sin embargo, sí podemos hacer generalidades, o sea, de eso existen generalidades. Ok, tu profilaxis antimicrobiana que sea una cefalosporina de segunda, tercera generación. Y lo más importante, como les decía, medida de cumplimiento, un indicador de proceso. Que sea el antimicrobiano correcto, si ya yo lo elegí, que sea el antimicrobiano correcto, que sea en el tiempo correcto, y ver que no nada más sea una lista de verificación que se llena en el posoperatorio, doctor Juan Pablo, sino que realmente se esté llevando a cabo esta profilaxis, es decir, 60 minutos previos a la incisión. Nos debe de quedar muy claro que la concentración tisular del antimicrobiano debe de estar en función al tiempo, 60 minutos, porque si yo lo administré 24 horas antes, eso ya no es profilaxis antimicrobiana. Creo que es un buen tema de debate, doctor Juan Pablo, invitar a todos los colaboradores, tanto el punto de vista de epidemiología hospitalaria, infectología, los mismos cirujanos,
el equipo quirúrgico, doctor Juan Pablo. Creo que es un gran tema, profilaxis antimicrobiana. Muchísimas gracias, Ele. Tal vez complementando un poco a lo que dice el doctor, vale la pena acercarse a el infectólogo en las diferentes instituciones, sobre todo enfocado a cuál es la mejor profilaxis quirúrgica existente en ese sitio y demás, y el mejor momento para aplicarla. Tiene mucho que ver con la concentración y vidas medias del antimicrobiano, el cómo se debe de elegir esto. Y algo importantísimo es profilaxis, ¿no? No es un tratamiento corto, está enfocado a disminuir específicamente algunas bacterias que llegan a existir en la piel, sobre todo, o en algún sitio en específico cuando es esa la intervención que se está haciendo. Nos preguntan también algunas otras cuestiones relacionadas hacia bueno, esta parte que siempre es algo fundamental y algo muy debatible, ¿no? El uso y el reto de si las personas que llegan a entrar a quirófano, el utilizar uñas, si llegan a estas uñas postizas, por ejemplo, ¿no? O si llegan a tener esmalte en las uñas y demás, si existe evidencia al respecto, a favor, en contra de que se lleguen a utilizar. ¿Qué opina en ese sentido, doctor? Ok. Creo que en cualquier foro, cuando se presenta este tipo de acciones preventivas, no debemos de perder el enfoque. Se llama prevención de infecciones. Por eso, hoy por hoy, un prevencionista de infecciones debe de ir en función a un enfoque de riesgo. Estudios multicéntricos, doctor, en donde demuestran precisamente el uso de esmalte, de uñas. Si nosotros prácticamente cultivamos esas uñitas, nos vamos a dar cuenta que hay infinidad de microorganismos que precisamente este tipo de esmaltes, este tipo de usar uñas así, completamente van en contra de la estrategia multimodal de higiene de manos. Ampliamente demostrado que si nosotros traemos uñas largas, traemos esmalte, pues estamos contribuyendo a que se alojen microorganismos. Si a esto le sumamos que son de interés epidemiológico como escape, es decir, se han encontrado o hemos encontrado, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa con cierto tipo de resistencia a Cinetobacter baumannii, es decir, no minimizar el hecho de que traigo uñas postizas, traigo esmalte, traigo gelis, traigo unas uñas de 10 centímetros, no va a pasar nada. No, creo que la postura prácticamente en ese sentido sí hay que ser un poco pragmáticos en el sentido de un prevencionista de infecciones debe de tener el enfoque de riesgo. Unas uñas representan el riesgo, ¿sabes qué? Híjole, te vamos a mandar a cortarte tus uñitas para que garanticemos no solamente higiene de manos, sino todo el bundle que nosotros estamos ejecutando, doctor. Yo tengo una pregunta ya casi para ir terminando. Sé que ha sido un tema muy interesante con muchísimas personas que están teniendo muchas preguntas. Tenemos un buen foro y demás. Y es el cómo llegamos a convencer. Aquí cambiamos un poquito esta cuestión de la gestión y del trabajo en equipo que has estado mencionando, que llega a ser fundamental. ¿Cómo Ujú. a convencer a esas áreas que se dedican como a la publicidad, a la mercadotecnia, al interior de los hospitales, de darle el peso suficiente a esto? ¿Y cómo lograr esto que mencionabas, de lograr una adecuada comunicación y de que estemos hablando un mismo idioma para lograr, pues en un momento dado, aliados en ese sentido, ¿no? Y que seamos todos un frente amplio contra o a favor de la prevención, en este caso de infecciones de sitio quirúrgico. Sí, creo que el ejemplo claro es la relación médico-paciente. Digo, hoy se llama distinto, pero para que todos lo entendamos, muchas de las ocasiones nosotros traemos en la mente toda la evidencia científica, pero ¿cómo se lo vamos a comunicar al paciente? Oiga, usted, ¿cómo siente esto y esto? Es decir, la comunicación efectiva, si nosotros podemos traducir la ciencia a los pacientes, creo que podremos traducirle la ciencia a nuestros diseñadores, a nuestros publicistas, al equipo de marketing. Es decir, nosotros también podemos traducirles el hecho de, oye, ¿cómo sería invitarlos, doctor, invitarlos, motivarlos y lanzar ese ganchito
para que ellos también se sientan incorporados al equipo, es decir, delegarles, justo decía, esta corresponsabilidad, pero que también sientan este sentido de pertinencia, es decir, que pertenecen al equipo, que pertenecen a los prevencionistas de infecciones. Y entonces les vamos a decir, oye, ¿cuál es el mejor color para llegar con una campaña para higiene de manos? ¿Cuál es a lo mejor el mejor disposición de letras, disposición de imágenes? Mira, la verdad es que yo soy el de epidemiología hospitalaria y no soy experto en marketing, mucho menos voy a ser experto en neuromarketing. Justo también entonces les vamos a hacer esa confianza, ser partícipes, que se sientan con pertinencia del equipo de prevencionista de infecciones. Y entonces de repente van a aparecer campañas publicitarias muy exitosas como las vemos en el Hospital General Doctor Manuel G. González, doctor, en donde prácticamente se eligen bien los colores, se eligen, les damos el grado de confianza a ellos para que vean que el prevencionismo en infecciones, el ser prevencionista en infecciones no solamente es de este lado, sino que también puede ser administrativo, en esta parte de diseño, en esta parte de publicidad, en esta parte de colores, imágenes, porque si ustedes me preguntan, oye, doctor Celedonio, ¿y tú conoces la paleta de colores? Pues la verdad es que les diría no. Yo conozco el bundle. Entonces les vamos a hablar y les vamos a dar todas las herramientas. Mira, elegí de toda la gama que me dieron este bundle. Tres cosas. Profilaxis antimicrobiana, higiene de manos y no sé, algún otro, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, mira, dame ideas. Y entonces ya empieza la comunicación efectiva, doctor. Y quizá sea bueno, antes de enviar oficios y todo esto, tomarse un café y no sé, más empatía, más esta parte de confianza, comunicación y delegarles, oye, tú te vas a encargar de esto y luego me vas a decir cuántas vistas tuvimos. No es que pasamos de 2 a 3,000. Ah, no, pues sí, sí estamos llegando. Esa sería mi postura, doctor. Perfecto. Pues estamos llegando prácticamente al final de esta sesión. Me llevo yo como tarea para presentarla hacia el grupo en Amain del desarrollo de pláticas, a lo mejor mucho más enfocadas a estas dudas que están saliendo, ¿no? Relacionadas a profilaxis antimicrobiana, relacionadas a los niveles de evidencia que pueden existir para las diferentes técnicas que se incorporan a los bundles y demás, llámese lavado quirúrgico y todo esto. Creo que serán temas bien interesantes a poder desarrollar. Agradezco muchísimo tu presentación, tu clase, Celedonio, recordándoles a todos los que nos están escuchando en este foro que se nos viene el Congreso de la Main, donde seguramente vamos a poder resolver o generar mucho más preguntas relacionadas a los diferentes temas de prevención, específicamente hacia infecciones de sitio quirúrgico. Y recordarles que habrá repetición de esta misma charla el día de hoy a las 7 de la noche y habrá algunos minutitos también para resolver algunas otras preguntas. Agradecemos muchísimo la atención de todos. Muchas gracias, Celedonio, y estamos Doctor. pendientes. Sigamos buscando hacer una adecuada prevención y buscar adeptos a esta área de la medicina que es bastante entretenida y es día a día un reto. Muchísimas gracias a todos por su atención.